Informe de pájaros. De nido en nido, conectamos las historias del país y del mundo. Aterrizajes precisos en tiempos de turbulencias. Los martes, de 21 a 23 en Radio con Aguante. Informe de pájaros. Coordenadas para no perder el rumbo. Hola, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a quienes estén del otro lado en este martes 26 de agosto, último día de este informe de pájaros en el mes de agosto. Mirá qué rápido se ha ido este octavo mes del año. Solana López, ¿cómo estás? Buenas noches. Me quedé ahí en el Solana y no me salió. Solana López, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Muy bien. Solana es el lugar donde siempre da el sol. Eso significa. Ah, mira qué bien, qué bueno. Sí, y sí. La resolana es cuando da mucho sol. Muchísimo sol. Y vos estás en esta época del año que todavía estamos en invierno, pero juega la primavera como solana, como resolana. Todavía como Solana. Todavía como solana, despacito, tranquila. Bueno, finalmente hay que disfrutar los momentos del año, ¿no? No apresurarse. Así. Hay como una lógica de que todo esté todo el tiempo disponible y nos cuesta entender que, por ejemplo, el mes que viene o el otro las naranjas y mandarinas van a empezar a quedar atrás y vendrán las frutas de estación. Viste que hay como un tiempo para cada cosa y tal vez debamos aprender un poquito a entender los ciclos de la naturaleza, los ritmos del tiempo. Que algo nos dicen. Que algo nos están diciendo. Por ejemplo, hay tomates todo el año en la Argentina por una razón. La Argentina tiene varias zonas de producción de tomate. Hay en Mendoza, en La Plata. Por los distintos climas. Claro, y además por cómo se han ido dando las especializaciones. Por ejemplo, en La Plata está el tomate platense, que es una especialidad de tomate, una variedad que ya es reconocida con ese nombre y, bueno, abastece gran parte de la ciudad, del área metropolitana, por supuesto, del área de influencia. Pero después tenemos tomates del norte, tenemos tomates que vienen del litoral, tenemos tomate en Mendoza. Bueno, por ejemplo, pero hay otros cultivos que no son de todo el año. Y hay que entender que, bueno, habrá que esperar un poquito. No se puede tener todo el tiempo. Así es. En otras cosas que tienen que ver con los hombres y las mujeres, que tienen que ver con las decisiones humanas, me parece que podemos imprimir un poquito una presión un poquito más grande, ¿no? Acelerar los tiempos. Pero la naturaleza, ¿para qué apurarla? Si se ha manejado de ese modo millones de años, y es más, te diría, hasta por ahí nosotros la estamos modificando para peor, con ciertos apuros que tienen que ver con las lógicas del mercado, con las lógicas del consumo. Mientras tanto, yo les propongo lo siguiente, nos vamos a quedar hasta las 11 de la noche. Se está sumando Jorge Kreines a nuestra mesa. Muy buenas noches, Jorge. Perdón por el retraso. ¿Cómo le va? Nosotros tenemos todavía una característica y una posibilidad que tenemos que explotar mucho más todavía. Una explosión. Por ejemplo, pero somos formato streaming de alguna manera. Viste que ahora vos te quedás parado y te hace un streaming alrededor y no te diste cuenta. En otra época te ponían un parripollo, una cancha de pádel, ahora te ponen un streaming al lado, sin que vos te des cuenta. Con lo cual, hay algunas cuestiones. Vos has recorrido estudios de radio, de televisión tradicional, donde, viste, vas a la tele y te dices, no hables, no te muevas, no. Y acá, sin embargo, hay una cosa mucho más natural. Como entre mi pago a mi puerta sin golpear, ¿viste? Claro, como llegando a la casa. Una especie de continuado. Así que querés sacarte las sandalias, los zapatos, las botas, poner las patas que arriba de la mesa, y está justo todo que bien. estábamos hablando del tiempo y que había que ir a los tiempos de
cada uno y de la naturaleza. Escuché que estaban del tomate. Estábamos hablando. Hablamos un poquito del tomate. ¿Qué culpa tiene el tomate? Decía la canción. Se viene un hijo de... ¿Sos del tomate vos? ¿Te gusta? Si estoy del No, tomate. eso damos por descontado que sí. Definitivamente sabemos que sí. ¿Pero sos del tomate? ¿De comer tomate? Sí. Y no extraña, acá nos vamos a poner un poco nostálgicos, cuando el tomate tenía gusto a tomate, por Claro. ejemplo. Pero sí. Qué épocas aquellas. Qué momentos, Claro. ¿no? Yo me crié en una quinta donde el tomate crecía en la quinta y uno iba y Claro. lo sacaba, Del árbol. lo consumía. Bueno, la semilla del tomate es muy noble, tan noble que crece inclusive en lugares donde hay aguas hervidas, cosa que no se recomienda el consumo por una cuestión bromatológica, pero no se degrada la semilla del tomate. Entonces uno come el ciclo de la naturaleza, no lo voy a explicar ahora, digamos el recorrido que hace posteriormente a la ingesta en forma de alimento, pero esa semilla así todo es capaz de dar nuevos tomatitos. También son muy ricos los tomatitos secos. Sí, claro. Hay que tener un lugar, paciencia, Claro. manejar la técnica del secado para después hidratarlo nuevamente, pero es una forma de conservarlo. O ir y comprarlos, ¿no? Están un poquito caros, sí, pero sí. bueno. Si no tenés un balcón, terraza, patiecito con sol, Claro. lo podés comprar y después los hidratás con un poquito de vino, con un poquito de aceite y ahí adentro. Finalmente los inventores de la comida del puré chef, por ejemplo, fueron los incas. En Mirá. épocas de abundancia de papas, las secaban naturalmente, ese polvo lo conservaban, que después se hidrataban y hacían lo que hoy se conoce como el puré instantáneo. Bueno, nos fuimos un poco para el lado de la comida, de los tomates. de los tomates, y la verdad es que no vamos a escaparle, siendo las 9:10 de la noche de este martes, o la hora que estén escuchando esto mañana, pasado y demás, en esto del presente continuo que nos ofrece la posibilidad del on demand, ¿no? De escuchar un programa en el momento que está ocurriendo o escucharlo después, cuando estás haciendo el trabajo, cuando te estás levantando y lo pones de fondo. No podemos escapar la tendencia. Uno quiere ser original, quiere ser de alguna manera creativo, decir, che, voy a ir por una agenda distinta, diferente, pero sin embargo, hacer la prueba. De paso saludamos a los compañeros Guillermo Guerra y Pablo Fernández, que están del otro lado en la operación técnica. Ahí está también Marcos Delgado, que nos están haciendo justamente el aguante en la radio, aquí en Radio con Aguante. Hoy hacía la prueba con alguien con quien me crucé en la calle. Le dije, párate en cualquier esquina y decí la palabra Karina. Nadie, pero nadie va a decir, estás hablando de Jelinek o de Rabolini, por ejemplo, o de la princesita Karina, por ejemplo. Hay una palabra hoy en la Argentina, en este momento, que tiene un peso simbólico y concreto tan evidente que no podés despegarla del momento que está atravesando la política nacional y el gobierno en particular, la política en general y el gobierno en particular, al punto tal que salieron de Management and Fit, alguna gente mala dicen Management and Fruit, pero vamos a llamarlos por su nombre, porque no sé si tiran o no fruta, pero salieron a revelar qué estaba pasando con este nombre. Bueno, escucha esto, el 94% de los bonaerenses conocen el caso de las coimas en Andís, el caso Spagnuolo, el caso de los audios, el caso Karina, 94, o sea, un conocimiento absoluto y total. Y un 73% lo considera grave. Yo creo que tenemos que pensar un poquito, más allá de la foto de hoy, del número y de este impacto que está teniendo, de consecuencias imprevisibles, acá me freno y quiero escucharlos. ¿Qué implica esto en la política? ¿Qué implica en este momento en la Argentina que vuelva a aparecer una situación de coima, de eso que se llama corrupción? Primero me parece que la cifra de el desacuerdo, el bochorno de quienes sienten que es un bochorno, es un buen registro. Da cuenta de que hay un límite para nuestro pueblo acerca de lo que es permitido. Sobre todo el hilo histórico de cómo es que se construyen esas coimas y hacia quienes se coimea, ¿no? Quiénes son las víctimas de esa situación, las víctimas directas. Después hay una víctima mayor que, por supuesto, del pueblo argentino. Y ese me parece que es un primer dato importante. Después, bueno, las causas y demás tienen otro grado de profundidad y entendemos que en un gobierno como este también era esperable que alguna situación sucediera con estas características. Un gobierno
de carácter neoliberal, fascista, que ya hemos tenido otras experiencias similares con otros casos de corrupción igual de graves. Bueno, creo que la corrupción es un fenómeno que hace al modelo económico, al sistema económico social, ¿no? Donde la ganancia a toda costa pasa a ser el elemento fundamental, la búsqueda del enriquecimiento y el intento de aprovechar un cuarto de hora donde ellos tienen el gobierno y el acceso a determinados fondos, pero resulta que roban descaradamente en los ámbitos más vulnerables de la sociedad, los discapacitados, los jubilados. También tenemos un Estado muy, muy permeable a estas cosas, un poder judicial también que tiene mucha capacidad de ser cuestionado, y gran parte del Parlamento. Ahora, a mí me pasaba en estas últimas horas, esto, a ver, no vamos a contar la cronología, simplemente lo ponemos en contexto porque es un público... Seríamos el primer programa periodístico que no pasa la cronología, que no pasa los audios. No, está cual, porque viste que nosotros tenemos ahí como una relación con ese tipo de momento informativo muy particular, porque la idea es justamente tener una mirada crítica, problematizar, no quedarnos en lo anecdótico, pero digo, en esta secuencia cronológica que dice Jorge, esto arranca el jueves, ¿no? Con los audios y demás. Hay 2 millones de preguntas para hacernos al respecto, pero bueno, hay un juez investigando, el juez Sebastián Casanelo, y hay una causa ya. La verdad es que es muy rápido, hay que decirlo, pero a mí me pasaba lo siguiente, y ustedes se van a acordar, y quiero que lo pensemos también en conjunto para ver en este momento cómo impacta esto. Durante la década de los 90, en algún momento, al menemismo le entró la primera de las denuncias de la corrupción. Se quedaron casi 10 años más en el poder a partir de eso. Y sin embargo, lo que creció en una parte de la sociedad fue una especie de indignación que alimentó a su vez una mirada política que tenía que ver con un honestismo. Y uno no puede dejar de mencionar, porque hay actores que siguen siendo presentes y parte de la política argentina y que tienen la misma mirada, que se planteaban en el año 96, 97, 98 en adelante, hacer una especie de menemismo, pero sin corrupción. Mantener la convertibilidad, mantener el status quo, y ese honestismo nos llevó a la alianza de Fernando de la Rúa, personaje conservador, insospechado de tener siquiera algún atisbo de querer ser progresista en alguna cuestión, que además incluyó prácticas corruptas de ese tipo, como por ejemplo para el intento de la reforma laboral, y que se fue, como todos sabemos... La Banelco, claro, y se fue en medio de una de las mayores masacres de la historia argentina, como fue el diciembre de 2001. Entonces digo, ojo con ese discurso del honestismo y que el árbol no nos tape el bosque, porque en definitiva, vos lo mencionaste recién acá, hay un factor intrínseco al sistema capitalista que tiene que ver con esto de aceitar los negocios, porque cierro con este datito que los va a sorprender. ¿Saben a quién acudí el fin de semana para entender un poquito este fenómeno? Al profesor Mariano Grondona, ¿se acuerdan? Sí. Uno de los ideólogos de la derecha argentina durante décadas, que en los 90 hizo un libro, no tuvo muchos libros Mariano Grondona escritos, se llamaba La corrupción, donde analizaba inclusive etimológicamente la palabra que venía del latín, ¿no? Y cuando alguien corrompe y al honestismo, que surge como respuesta, si se quiere, bien intencionada, también le surge una mirada de la antipolítica que termina alimentando a las derechas como la de Javier Milei, que además de todo, de lo brutal en el ajuste, de lo brutal en la represión para sostener el miedo al ajuste, terminan siendo corruptas. Con lo cual digo, es más complejo el tema que una coima, ¿no? No es una cuestión del Código Penal, porque la estafa, el robo, el cohecho, son tipos penales. Esa es la figura, que están señalados. Entonces, y pasa a ser central la figura del juez. En este caso, el juez Casanelo, que actuó rápidamente, incluso a los fiscales se los ve actuando muy rápido. Pero creo que eso trasciende al Poder Judicial y al Código Penal, y también trasciende una cuestión de la familia que está hoy aupada en la Casa Rosada.
es, por ejemplo, que los jubilados cobren lo que cobran y tengan un sistema de salud muy deprimente. ¿No es una forma de corrupción cuando hay personas que, sin violar ningún artículo del Código Penal, tienen pingües ganancias, como los sectores, por ejemplo, propietarios de tierras que exportan soja y girasol y ni siquiera quieren pagar el impuesto de las retenciones? Bueno, es una cosa de corrupción intrínseca del sistema capitalista. Me parece que no pagar lo suficiente al trabajador, también. Y a veces hay quienes incluso necesitan violar el Código Penal para incrementar extraordinariamente sus ganancias, porque se ha hablado de cifras verdaderamente impresionantes en cuanto a lo que queda. Vos dabas las cifras recién de la encuesta de Management and Fit. Conocimiento total del tema, ¿no? No hay nadie que no cuando conozca dijiste el tema, claro. Que el 97% considera que esto es gravísimo, bueno, quedaba un 3%. Y justamente el 3% es lo que se dice que llega a la persona que hoy está acusada de coimera principal de nuestro país. Sí, la hermana presidencial. Los sectores de poder. Pensaba con esta cuestión de lo intrínseco. Hay una frase popular que dice: echa la ley, echa la trampa. En realidad, el sistema capitalista va construyendo nuevas lógicas formales que les permita la supervivencia, porque sabemos que atraviesa una crisis estructural, sistémica. Y si pensamos más a nivel internacional, cuando empezó a competir el FMI con los fondos buitres, claro. Los fondos buitres de alguna manera representarían este sector que se corre de la norma que ha establecido el propio sistema, por la misma crisis que atraviesa el capitalismo y porque se ponen en tensión sus intereses, y el FMI se mantiene sobre las lógicas, digamos, de un encuadre institucional con cierto carácter universal. Sí, que tiene 80 años y que todavía está vigente. Exactamente, ¿no? pero el sistema global, Naciones Unidas, Fondo Monetario. Y demás. Son brutales. Tal cual. Son brutales para cualquier pueblo como los nuestros. Son brutales las lógicas del FMI como los fondos buitres. Entonces, eso es lo que sucede, digamos, cuando nos planteamos esta pseudo-honestidad. ¿Qué sería honestidad? En términos de que esté basado en un nuevo sistema de derecho. Y no, la verdad que no, porque lo único que hace es ponerle una cobertura pseudodemocrática, ¿no? Ocultar lo que hay por debajo de la alfombra, que es un sistema que también puede darse el lujo de dejar jubilados y jubiladas en la calle o sin sus remedios o empujarlos a una muerte temprana, ¿no? Ahora, también es interesante poner en contexto esto que se llama corrupción. Me resisto a llamarla de esa manera hasta que encontremos una palabra. Hoy es muy explicativa y eso alcanza, pero se enmarca dentro del, Jorge mencionaba los tipos penales, dentro de los denominados delitos económicos. Y hay estudios internacionales que hablan que de los delitos económicos apenas un 3, un 4% corresponden a la corrupción pública, a la corrupción de funcionarios públicos. El resto de los delitos económicos que tienen que ver con una apropiación exageradamente elevada de la renta, de las ganancias, de la riqueza, aún por encima de la propia lógica del capitalismo, corresponden a delitos económicos como evasión, elusión, subfacturación, sobrefacturación, contrabando, declaraciones juradas. Los que exportan, dicen que exportan 4 y exportan 40, corresponden a los vicentinos, las barcazas claro, en el Paraguay y así de seguido. Entonces, no para culpar en este caso a la banda de los riojanos y a los hermanos presidenciales, pero entendamos que... Los genéticamente voraces. Genéticamente voraces. Entendamos que es una parte mínima de la corrupción generalizada del sistema capitalista. Digo, no hay manera de entender una acumulación tan exagerada como nunca tuvo la humanidad
en estos últimos años un capitalismo salvaje, abierto y totalmente descontrolado, sin entender que es parte de la inmensa mayoría de los delitos económicos y que los políticos de turno, inclusive, no los culpa esto, son usados, terminan siendo parte de experimentos. Hoy me acordaba las primeras denuncias de corrupción del menemismo, ¿de dónde vienen? De Estados Unidos, el frigorífico Swift, que denunciaba, que le pedían retornos para sacar máquinas que estaban paradas en la aduana. Perfecto. El funcionario a cargo del tema, además, era el cuñado del presidente Carlos Menem, Ibrahim, un hombre que no hablaba castellano y era el titular de la aduana. ¿Está mal que pida una coima? Sí, claro que está mal. Ahora, ¿no había detrás también una maniobra de Estados Unidos para disciplinar inclusive el propio Menem y ponerlo en caja para que fuera aún mejor alumno de lo que era hasta ese momento para con los intereses de Estados Unidos? Eso ha pasado aquí, en estos casos que mencionas, y ha pasado en los mismísimos Estados Unidos, donde han sido extorsionados jefes de Estado y políticos para adoptar determinadas decisiones en función de someterlos a actos de corrupción y después denunciarlos como tales. Es decir, son maniobras que se realizan de manera habitual. Pero vamos al caso argentino. Hay millones de dólares de argentinos en el exterior. El primer argumento que cualquier funcionario del FMI para presionar a cualquier gobierno argentino para el pago de las deudas le dice, ¿por qué ustedes no resuelven que los millones y millones de dólares de argentinos depositados en cuentas secretas, en paraísos fiscales, en guaridas fiscales, no trabajan ese tema? Porque eso aparentemente no es un delito. No es un delito. Sin embargo, aquí hay gente que pasa hambre cada vez más. Y las situaciones de injusticia social son tremendas. Las vemos todos los días. Hoy se veían en los noticieros las colas de gente a las que le han quitado los fondos de discapacidad. Y hay unas protestas ahí en el ámbito, en las oficinas específicas. De ANDIS, claro, de la Agencia Nacional de Discapacidad. Y en ese lugar es donde se ha cometido la corrupción. O sea, hay un movimiento mundial que pide un 1% para las transacciones financieras internacionales, que ahora se hacen con un movimiento de computadora. Y entonces 1% que se cobren, que los estados cobren. Estas son las legales, las que se conocen, pero después están las que no se conocen. Y la acumulación el viejo Carlos Marx, hace ya muchísimos años, elaboró una ley que es la ley, no la elaboró, la descubrió, digamos, de descentralización y concentración del capital. Hay un fenómeno del capitalismo que concentra cada vez más la riqueza y el poder en menos manos y cada vez más excluye gran cantidad de gente del mercado, del empleo, de la vida económica. Y ese proceso se está dando. Y hoy hay súper ricos, como Elon Musk, por ejemplo, la gente que es propietaria hoy de los soportes electrónicos para las comunicaciones. Y así de seguido. Me parece que esos fenómenos implican más millones de los que se está hablando acá en este momento. No son delitos. No son delitos. Tal cual. Sí, porque van construyendo como sus propias lógicas de control. A mí me parece interesante también quedarnos con esta idea de que de alguna manera la corrupción o la coima también es parte de un sistema de control del poder real hacia los gobiernos. Saben que estas acciones en definitiva suceden, estimulan y se permite desde el sistema que estas cosas sucedan y en determinado momento se transforma en el sistema de control y disciplinamiento. Ayer por la noche en su columna de La Nación Más, Carlos Pagni puso un enfoque interesante al respecto, que tiene que ver con el costo fiscal de la corrupción. Claro, él desde una lógica del ajuste, porque es un hombre que pide un ajuste
permanente. Estamos debatiendo, digo, no es para nombrarlo, y debatiendo en todo caso al aire con alguien que no nos está escuchando por ahí. Algún día podríamos llamarlo y pensarlo en conjunto, pero él debate sobre el costo fiscal de esto, porque dice, lo que hace este tipo de mecanismos es acrecentar el precio del medicamento que el Estado paga, en este caso para discapacitados, lo cual hace que el gasto aumente y aumente el déficit fiscal del Estado, lo que en definitiva hace, en la lógica de Carlos Pagni, que los ricos tengan que pagar más impuestos que los que en el fondo no quieren. Ahora hay otra mirada también al respecto, porque uno puede compartir el diagnóstico y hay una salida alternativa a eso. Por ejemplo, yo pregunto, ¿no tiene la Argentina, y tengo la respuesta, pero lo hago en formato de pregunta, ¿no tiene la Argentina la capacidad profesional, técnica, tecnológica, la disposición instalada para producir medicamentos en laboratorios universitarios o laboratorios públicos? Sí, lo tiene. Lo tiene, claro. Lo tiene. Sí. ¿Y qué haría el Estado comprándole al Estado? Una, evita los mecanismos de coimas. Entonces sacás del medio a estos personajes de Nordelta que escapan con sobres con dólares, que dejan la caja fuerte abierta, que tienen Lamborghini, no sé qué auto y demás. O los Quaider. Los Quaider de la vida, los corres del medio, porque el Estado le compra el laboratorio de la provincia de Santa Fe, que tiene hace años un laboratorio público. O la Universidad de La Plata, que tiene o la o Universidad de San Martín. La Universidad de San Martín. Y lo otro es que baja el precio. Con lo cual digo, estamos de acuerdo con que el Estado sea eficiente y baje el precio. La diferencia es que Carlos Pagni quiere que el Estado gaste menos para que los ricos no tengan que pagar tantos impuestos. Porque ese es el mandato de él. Él trabaja para los sectores que quieren pagar menos impuestos y se disfrazan en esa pretensión legítima, supongo, porque si uno tiene mucha plata quiere mantenerla, pero se disfrazan en esa pretensión de defensores de la justicia, que en esta, bueno, nos pone a todos más o menos de la misma vereda, porque se trata ni más ni menos que de discapacitados, se trata de los jubilados, se trata del PAMI, que empiezan a saltar por todos lados también las denuncias. Bueno, ese es un poquito el tema, ¿no? Y se evita una historia bastante cruenta, que es los negocios de los laboratorios. Que detrás de los negocios de los laboratorios hay vidas, enfermedades que no se asisten y enfermedades que se sobreasisten con medicamentos. Y yo me pregunto, porque de los laboratorios nadie habla en este país, sobre todo los medios comerciales que tienen pauta de laboratorios directa o indirectamente, si no hay detrás de todo esto también la invisible mano del norte, que siempre tiene en la mira a sus competidores nacionales o subnacionales por el tema de patentes, por el tema de mercados, por el tema de la desregulación. Digo, hay también algo de eso que no está en la superficie, pero que tenemos que prestarle atención y por lo menos pensarlo en voz alta para entender que no se trata solamente de, dijiste, la voracidad genética. De un grupo no lo dije yo, son palabras del Españolo, del señor Españolo, que alguien lo grabó genética sin que él supiera y bueno. Sí. Bueno, lo vamos a sumar a la conversación, son las 9:30 de la noche de este martes 26 de agosto, porque está conectado para conversar un ratito con nosotros a Julio Gambina, economista, doctor en ciencias sociales, presidente de la FICIP, y acá de este lado Jorge Kreines, Solana López y Pablo Mercado. Julio, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes. ¿Cómo les va? Gracias, Jorge. ¿Cómo estás, Julio? Perdón, gracias, Julio. Buenas noches. Un gustazo, un gustazo. Escribiste algo en estas últimas horas en tu blog a propósito de este cruce que hay entre las coimas, la política, las tensiones complejas que está atravesando la Argentina en materia financiera, todo cruzado por un año electoral. ¿Cómo estás viendo estas horas tan atravesadas por este escándalo de las coimas y demás? Bueno, lo de las coimas y la corrupción en el gobierno, esta es una más, en realidad. Entre las más sonadas tenemos el caso Libra, súmenle el tema del fentanilo contaminado, que tiene 100 muertes a cuesta, con un empresario preso. Y bueno, y este episodio que está recién tratándose, que hay en la justicia se está investigando, los teléfonos, bueno, habrá que ver incluso el jefe de gabinete mañana en el Congreso tratando de responder algunas de estas preguntas. Creo que es evidente el tema de la corrupción, un gobierno que venía hablando en contra de la casta
Y lo que queda claro que, ahí yo en el artículo digo, capitalismo y corrupción es fácil de asociar, del mismo modo que capitalismo y violencia. No solo me refiero al protocolo de seguridad de Patricia Bullrich, sino a la violencia que supone la miseria de gran parte de la población en la Argentina. Pero lo de fondo, más allá del tema de la corrupción, que queda muy evidente, es que este es el intento más serio desde la dictadura militar para hacer avanzar un proyecto de reestructuración regresiva de la economía, del Estado, de la sociedad. Que bueno, habrá que ver si se banca todas estas denuncias, y por eso hablo de tensiones políticas. Acá hay una reestructuración del sistema político argentino muy fuerte. Primero, La Libertad Avanza, absorbiendo la novedad de derecha de los últimos años, que es el macrismo. Claro. El peronismo, que presenta una lista de unidad, pero con tensiones muy fuertes. Máximo Kirchner, ayer en Quilmes, criticando a Kicillof en el momento en que debería estar callado, digamos, porque hoy la noticia es la metida de pata, el error, la corrupción en el gobierno, y por lo tanto muestra que el peronismo está ahí incluso haciendo unos ensayos, ¿no? Con no peronistas encabezando en Rosario y no peronistas encabezando en la capital, pero muestra la crisis del peronismo. Y me refiero especialmente a La Libertad Avanza absorbiendo al PRO y a esta situación en el peronismo, porque son los principales partidos del oficialismo y la oposición en la Argentina, con una izquierda que ha abierto sus listas a grupos políticos que no son de la tradición trotskista, intentando mostrar alguna novedad, superando cierta presencia testimonial. Digamos que hay una reestructuración de la política muy fuerte en la Argentina, y lo que más me preocupa es que es el intento de transformar el capitalismo argentino con más audacia desde la dictadura militar para acá, con Julio, el drama del consenso electoral que esto tiene. Jorge Kreines te saluda. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal, Jorge? Un gusto. Bien, bien. Mirá, estabas hablando del peronismo, que es un movimiento que despierta todavía muchas adhesiones populares, y a su vez la crisis del capitalismo. A mí me parece que el modelo del 45, de sustitución de importaciones, de una cierta condición distributiva del gran capital hacia los sectores del trabajo, un grado de industrialización y demás, entra en una fase de agotamiento muy severa, y el proceso de centralización y concentración del capital lleva a que algunos busquen la ganancia, porque el capitalismo es la búsqueda desesperada o consustancial al capitalismo, la búsqueda de la ganancia cada vez más grande, y entonces algunos lo hacen por vías legales o por lo menos no tipificadas en el Código Penal, y otros recurren a mecanismos que no son del todo santos, por ejemplo, incluso el negocio del narcotráfico. Ahora hay una guerra contra el narcotráfico que retoma Donald Trump y que pretende, de hecho, que pone una flota naval nuclear frente a las costas de Venezuela, cuando el tema del narcotráfico es el negocio que significa el elevado consumo de narcóticos que hay en los Estados Unidos. Y, por ejemplo, aquellos bancos que lavan dinero del narcotráfico, tampoco son, si uno tiene que investigar la ruta del narcotráfico, tiene que ir en primer lugar a los bancos que lavan el dinero del narcotráfico y tironear desde ahí, y no llevar una supuesta guerra contra el narcotráfico, por ejemplo, a ya prácticamente toda Sudamérica. Entonces me parece que hay efectivamente un agotamiento del modelo de la utopía del 50-50, del 50 y 50 para los trabajadores y el 50% para los empresarios.
Y lo mismo todo el sistema electoral, ¿no? Tenemos una izquierda, la que el sistema elige como izquierda, que tiene una postura que expresa lo que era el viejo Partido Socialista, parlamentarismo, reformismo y demás, poco se habla aquí en la Argentina de revolución, de cambio profundo. Por eso es interesante que este proceso electoral llegue tan confuso y con tanta, por ejemplo, una de las defensas de los elementos que tratan como pueden, como gato panza arriba, a defender a Javier Milei en esta circunstancia y a su hermana Karina, es decir que esta es una operación electoral, es una operación política. Cuando en verdad es la esencia del capitalismo. Ellos quieren destruir el Estado desde adentro, no quieren ningún tipo de control estatal y bueno, buscan formas de enriquecerse en este cuarto de hora que tienen en el gobierno del Estado, sabiendo qué tipo de poder judicial tenemos, qué tipo de parlamento tenemos, de manera que lo que hace falta, nos parece, es una visión anticapitalista profunda y revolucionaria, restablecer el ideal del socialismo que ha sido vituperado, pero que ahora necesariamente tiene que recuperar energías. Mira, hay que poner en duda muchas cosas, Jorge. Primero, de que el gobierno libertario es antiestado. Claro. Para nada es antiestado. Es una utilización del Estado capitalista para una reestructuración profunda del capitalismo argentino. Yo creo que eso no se está discutiendo hoy en la Argentina. Milei viene a proponer una transformación del modelo de acumulación basado en inversiones externas para la explotación de bienes comunes para la exportación. Eso es agroexportación, energía, minería, más el sector financiero, que desde la dictadura militar es un sector financiero extranjerizado, y por lo tanto es la cabeza, la punta del proceso especulativo en la Argentina, que le da aliento a lo que hoy es vanguardia del capitalismo mundial, que es el capitalismo ficticio. No es la financiarización, como muchos vulgarmente sostienen, sino el capital ficticio, que es la promesa de plusvalía a futuro, y estoy hablando de todo ese estímulo que hay a los bonos, a las acciones, a las burbujas bursátiles, a la especulación que se sostiene con endeudamiento externo, un endeudamiento que empezó muy fuerte en la dictadura y que todos los gobiernos constitucionales de la Argentina, todos, menos el de Rodríguez A, por circunstancias muy especiales, renegociaron la deuda, legitimando y agravando el problema del endeudamiento externo. ¿Qué queda para el empresariado local en esta lógica del gobierno actual? Reestructurarse como capital de servicios al servicio de esos capitales externos. Por eso sobra la industria. Yo no estaría tan de acuerdo en decir que está agotado el proceso de sustitución de importaciones, y salvando distancias te mostraría como en los últimos 40 años, y pensando en el siglo XXI, si vos querés, China, representando el 1% del Producto Mundial, hoy representa el 18, 19% del Producto Mundial y es número 1 en producción manufacturera y es número 1 en aplicación de desarrollo tecnológico de punta, como es la inteligencia artificial. Primer exportador mundial. Sí. Salvando distancias, porque no es comparable Argentina a China, por supuesto, pero China arranca en el 78 un proceso de modernización industrial, incluso utilizando capital externo, pero desde una política de comando del Estado dirigido por el Partido Comunista de China. O sea que hay un proceso de industrialización reciente de un país que era prácticamente inexistente hace 25 años. Claro, empezó un proceso hace 40, pero recién hace 25 años empezó a querer intervenir en el mercado mundial y es en el año 2005 que se incorpora
a los mecanismos del comercio mundial capitalista, de la Organización Mundial del Comercio. Claro. Julio, hay un dato que vos lo mencionabas al pasar y que no se suele profundizar demasiado, tiene que ver con el nivel de extranjerización de la economía argentina. Se habla de la economía bimonetaria, las restricciones externas que tenemos, inclusive en épocas de bonanza, porque por la estructura económica del país nos faltan dólares. El ejemplo del auto, ¿no? Está claro, siempre se pone en la cadena automotriz cuántos dólares demanda producir muchos autos, cosa que da laburo acá, pero al mismo tiempo te demanda dólares que no tenemos. Claro. Digo, ese proceso de extranjerización que no se detuvo nunca en la Argentina, nunca, y que tiene hoy, por ahí tenés el dato, pero no importa, más allá del número fino, cerca de 400 empresas de las principales 500 que son extranjeras, o de capitales extranjeros, o que responden a casas matrices. Formalmente son empresas nacionales porque están inscritas acá, pero digo, ¿cuánto condiciona? La pregunta es, ¿cuánto condiciona esa estructura extranjerizada de la economía, la política nacional, la política industrial, la política comercial? ¿Cuánto juega todo eso en nuestro país? Son los que mandan y son los que constituyen el bloque dominante, hegemónico en la Argentina, y que, bueno, lamentablemente, bajo gobiernos constitucionales nunca se los ha confrontado. Nunca ha habido un proyecto de soberanía nacional. Acá incluso ya en los años 70 se discutía lo irreal de pensar en una lógica de capitalismo nacional. Yo te diría que en las condiciones actuales, el tema es que si no se confronta con ese poder global, confrontándolo significa expropiarlo, significa confrontarlo, quitarle la dominación que le permite la propiedad de los principales medios de producción en la Argentina. Si no se avanza en ese camino, es muy difícil pensar en perspectiva de soberanía. Cuando Jorge recién hablaba de las tropas de Estados Unidos ahí en las puertas de Venezuela, bueno, Venezuela hoy le ha contestado también sacando la flota venezolana para impedir que no haya ningún tráfico de barcos con drogas en ese camino, porque esa es la excusa de Trump. Creo que estamos en un momento del capitalismo mundial donde no hay posibilidades de jugar a medias. Eso es lo que ha pasado con los gobiernos del cambio económico, del cambio político en América Latina en este siglo XXI. Los que no avanzaron profundamente se quedaron en el camino. El último gran ejemplo es Bolivia, más allá de las disputas internas que haya y demás. Lo que sobrevive con tremendas dificultades es Cuba, es Venezuela, es Nicaragua, e insisto, hay muchas opiniones críticas sobre los procesos internos de esos países, pero son países que han decidido avanzar con medidas de fondo para confrontar con poderes mucho más fuertes en momentos en que están estructuralmente debilitados. Yo recién te daba el dato de China y Jorge completaba con otros datos, pero lo que hay que señalar es que los países capitalistas desarrollados se están manejando a la defensiva. Pensemos que Trump ayer ha despedido a una titular de la Reserva Federal cuando jurídicamente no puede hacer eso. Hay que ver cómo le contesta la Reserva Federal, cómo le contesta la Corte Suprema de Justicia, pero está planteándose ciertos mecanismos autoritarios, antidemocráticos en el funcionamiento de los gobiernos constitucionales del capitalismo desarrollado, que son los ejemplos de la democracia. El envío de tropas a estados también de Estados Unidos es una muestra también de lo político como está tensionando, ¿no? Incluso asistimos a un capitalismo que redescubre el nazifascismo y que opta por el nazifascismo a la hora de defender sus posiciones. Tiene que justificar las represiones, tiene que justificar las guerras, y qué mejor que ese tipo de enfoques. El problema es que cada país tiene que reconfigurar un bloque de poder popular, y la primera cuestión es reconocer que la izquierda mundial ha sido derrotada en la combinación de los procesos de ofensiva del capital de los 70 y de los 90. Pero lo primero es que hay que reconocer la ausencia de una estrategia para confrontar con ese poder del capital. Vos decías, Julio,
Decía Julio que se sostienen países como Cuba, Venezuela y Nicaragua, y justamente esos países tal vez no sean fuertes. Bueno, Venezuela una gran potencia petrolera, pero con muchas dificultades de bloqueo. Pero ninguno de estos países es un país poderoso a nivel económico y se asientan en el poder popular. O sea, los gobiernos latinoamericanos progresistas, muchos de ellos han caído, les han dado golpes de Estado, incluso han perdido en términos electorales. Pero estos tres países se sostienen porque han construido poder popular y en este caso la fortaleza reside ahí. Por ejemplo, cuando Venezuela decide movilizar 4.500.000 milicianos, es porque las milicias populares son un factor de poder popular en Venezuela, ¿no? Lo mismo podemos decir en Cuba, podrán hasta bombardear, pero poner el pie en el territorio les va a resultar muy, muy complicado. Y el pataleo, de los Jorge, de los sectores de derecha. Sí, te escucho. Hay que trasladarlo a la Argentina y pensar cómo actúa, cómo está actuando la izquierda, y digo las izquierdas, si querés, en términos muy generales, y hay que poner muy en evidencia que es importante que la izquierda tenga un papel de denuncia permanente y de construcción de ese poder popular. Ahora porque tenemos tenemos la izquierda, que es la que acepta el sistema, que repudia Cuba, repudia Venezuela y repudia Nicaragua. Y entonces eso acompleja la realidad. Mucho. Eso es totalmente real. Por eso es muy contradictorio y por eso hablo de las izquierdas y por eso mencioné rápidamente que no es un dato menor que la izquierda trotskista en la Argentina, que de eso estás hablando, haya abierto la posibilidad a que grupos no trotskistas se integren dentro de las listas tratando de ampliar el panorama. Mira, este sábado hubo, por ejemplo, una asamblea de intelectuales de izquierda en ciencias sociales donde plantean todos estos debates con mucha fuerza. Te imaginarás que difiero con eso, porque esos sectores quedan subordinados a las políticas anticubanas, antivenezolanas y anti-nicaragüenses que son hegemónicas en esa coalición reformista de llamada izquierda. Es la contradicción. Vos y yo hemos sido parte, Jorge, de una experiencia fenomenal, quizás única en el mundo, quizás vos conozcas más, que fue la unidad trotskista comunista en los años 90, la Izquierda Unida. Y eso fue una gran novedad y muy importante. Porque Julio, buenas noches. Solana te habla. Solana, ¿cómo estás? ¿cómo te va? También fui parte Solana. de esa experiencia. Era más jovencita, pero fui parte. Éramos todos jovencitos, Solana. Esa cosa del tiempo de pasar, ¿no? De transcurrir y hacer que todos me parecía jóvenes. Importante por ahí tomar algunas cuestiones que fuiste mencionando. Una en relación a una derrota que coincidimos, amplios sectores coincidimos que hubo una derrota en los 70, que fue la derrota de la cultura revolucionaria y que, bueno, hoy estamos todavía arrastrando las secuelas de esa derrota. Y algo que me pareció muy interesante y que creo que es interesante para profundizar y seguramente para tener más charlas en adelante, que es este concepto de capitalismo ficticio, y pensando cómo este capitalismo ficticio también se inserta en nuestras sociedades y sobre todo en sectores juveniles, con una lógica, podríamos llamar, de tipo neocolonial, colonizando subjetividades y de alguna manera generando expectativas de carácter ficticia, y hasta dónde y hasta cuándo se puede sostener un capitalismo en estas condiciones, ¿no? Mira, capital ficticio, de paso, es una categoría del tomo 3 del Capital, desde Carlos Marx, la categoría. Y nosotros la trabajamos mucho en la CEPLA, la Sociedad de Economía Política de América Latina, porque el capitalismo mundial hoy está colonizado por el capital ficticio. En un momento
ideológico que predomina en economía, el monetarismo, la independencia de los bancos centrales, eso es la Reserva Federal de Estados Unidos, eso es el Banco Central de la Argentina, eso es el gobierno Milei, y bueno, lo que pasa que te marco a Marx, porque la presencia del capital ficticio es tan antiguo como el capitalismo. El capitalismo no está a punto de destruirse, el capitalismo necesita ser destruido por subjetividades sociales conscientes de buscar una organización económica, social, política alternativa. Y eso es lo que falta. Eso es lo que hay que trabajar mucho más. No es un tema de consignas, sino que hay que explicar y explicar por qué hoy domina el capital ficticio. Y en la Argentina eso empezó con la dictadura militar, la deuda externa y la ley de entidades financieras. Vos fíjate qué curioso, una ley de entidades financieras del año 77, que ha habido mayorías recontra abundantes en estos años de gobiernos constitucionales y nunca se derogó o se anuló, y el sistema bancario argentino es extranjerizado y fue la punta de lanza para permitir el fuerte endeudamiento, la subordinación y la dependencia del capitalismo argentino de los últimos años. Además, Julio, hubo un proyecto de ley de entidades financieras que fue rechazado por Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Claro, es decir, claro. Entonces, había condiciones para modificar todo eso. Del mismo modo, te diría incluso, mirá, la gran oportunidad de haber declarado odioso el endeudamiento con el Fondo Monetario en el 2020. En vez de declararlo odioso, había pandemia, era el momento oportuno, ideal para decir, miren, no podemos pagar, aunque vos digas no podemos pagar por ahora, pero lo que hiciste fue un proceso de renegociación que legitimaste y un préstamo de 4 años lo transformaste en un préstamo de 10 años. Lo mismo sucedió con la ley de medios, con la reforma judicial y con otros tantos proyectos que quedaron hasta ahí. Por eso te dije, lo único distintivo fue Rodríguez Sá, no por Rodríguez Sá, sí, claro, fue un presidente efímero. Porque no había con la qué. Dinámica popular. Era la dinámica popular que había entonces, que hizo que el Parlamento aplaudiera de pie la cesación de pagos. O sea que la Argentina ha hecho procesos de rechazo del endeudamiento. Claro, hace falta esa movilización popular en la calle, que creo que es lo que falta hoy. Más allá de cualquier opción electoral, lo que importa es una dinámica social, popular, de organización y movilización. Eso, Julio, entonces iba un poco mi pregunta en relación a cómo, en definitiva, cómo avanzar para poder contrarrestar esta dominancia de carácter neocolonial que se basa en este capitalismo ficticio y que termina generando de alguna manera este retraimiento del movimiento popular en la calle, ¿no? Mira, lo primero es una reorganización del movimiento popular en la Argentina. Incluso recurriendo a la historia, lo que intentó la CTA en los 90 y que no pudo lograrlo es una asignatura pendiente. Ha cambiado mucho el movimiento obrero en la Argentina. Solamente pensando en el sector privado del empresariado argentino, vos tenés 8 millones de trabajadores en situación irregular y 6 millones de trabajadores regularizados, con lo cual la minoría de los trabajadores del sector privado están regularizados con seguridad social, incorporados a sindicatos en negociaciones colectivas de trabajo, con convenio colectivo, y por lo tanto hay una cantidad de trabajadores y trabajadoras del sector privado, estoy hablando, ni siquiera me meto en el Estado y otros, que lo principal es la precariedad, y esto que vos decías, eso ha generado un proceso de sálvese quien pueda. Hoy muchos de esos trabajadores uberizados, como se dice, ¿no? El que reparte en la bicicleta, en la moto, a pie, no tiene organización sindical, no tiene mucho contacto con otros trabajadores de la misma naturaleza, salvo que se encuentren en algunos negocios para retirar mercaderías y repartirlas. Entonces se han generado condiciones objetivas y subjetivas para el aliento al individualismo. Y mucha parte de ese individualismo es el que sigue teniendo expectativas esperanzadas
en que el crecimiento de la economía argentina de la era Milei le va a llegar. Y ahí ese es un problema serio en la Argentina, porque este año la Argentina va a crecer 5 o 6% la economía, porque no es cierto que la Argentina no crece. Claro. Crece sobre la base de los grandes negocios del núcleo de acumulación que te mencionaba, agro de exportación, energía, minería, banca. Y claro, lo que pasa es que el consumo interno, el consumo popular se deteriora porque no hay ingresos populares, entonces es como que tenés una Argentina de dos velocidades. Entonces la estadística dice que la Argentina crece, pero hay una parte importante de la sociedad argentina que no puede consumir, que no puede reproducir la vida cotidiana. Muchos de esos sectores siguen creyendo que en algún momento le va a llegar. Claro, cuando la historia pasa, mientras no aparezca una alternativa política que entusiasme a esa parte de la población, del mismo modo que entusiasmó Milei a muchos que creyeron en esa política. Vos decías, Julio, que hay que resetear el movimiento popular argentino. Sí. Comparto, sí. Y creo que la izquierda entra también dentro de ese planteo. Hay que resetear la izquierda de la Argentina y generar una construcción política antagónicamente distinta a lo que hemos vivido. Por eso hay que abrirse, Jorge. Y entonces no se trata de descalificar a distintos sectores de izquierda, y por eso yo recuperé la experiencia de los 90, porque eran tan antagónicos allá como ahora. Es que para mí Cuba, Venezuela, Nicaragua son cuestiones de principio, pero bueno. Igual. Y en aquel momento era igual, Jorge, era exactamente igual. No hay matiz, no hay diferencia. Bueno, por algo eso se frustró, Bueno, pero te agradecemos mucho, Julio, se nos pasa el tiempo. Llegamos a las 22 Entiendo en los punto. Tiempos radiales. Gracias, Julio, un abrazo. Julio, gracias por el contacto, Te mandamos hasta cualquier momento. Abrazo. Hablamos con Julio Gambina, economista, doctor en Ciencias Sociales, presidente de la FICIP, la Federación de Investigaciones Sociales y Políticas. Las 10 de la noche, casi segundos nada más. Nos queda todavía la mitad de este tercer informe de pájaros, como cada martes aquí en Radio Con Aguante. Comienzo de espacio publicitario. Esta es la voz de mi nieto. La grabamos en el patio de casa unos días antes de que lo secuestraran. Pedro, así se llama mi nieto, fue secuestrado el 3 de septiembre de 1976. Desde ese momento lo estoy buscando. Siempre pienso en Pedro, en cómo estará, si jugará al fútbol, si estará estudiando, si tendrá novia. A veces creo que si escuchara su voz la reconocería. Me encantaría que diga abuela. Pedro existe. Su abuela aún lo busca. Si tenés dudas sobre tu identidad o crees que sos hijo de desaparecidos, comunicate con las abuelas de Plaza de Mayo. 4867-1212. Radio Con Aguante. Comunícate con nosotros a nuestra línea de WhatsApp 11 26 999 574. Cadero promueve la erradicación de las violencias en línea o digital en todas sus formas. La violencia digital contra mujeres y niñas o jóvenes es cualquier acto de violencia cometido, asistido o agravado por el uso de la tecnología, de la información y de las comunicaciones por Internet y medios electrónicos. La violencia en línea puede incluir ciberacoso. Consiste en el envío de mensajes intimidatorios o amenazantes. Sexting, en el envío de mensajes o fotos de contenido explícito sin contar con la autorización de la persona destinataria. O el doxing, la publicación de información privada o identificativa sobre la víctima. Digamos no a cualquier forma de violencia. Comunícate al 144 durante las 24 horas, los 365 días del año. Es anónima, gratuita y nacional. Este es un mensaje de Cadero, Cámara Argentina de Radios Online. Fin de espacio publicitario. Informe de pájaros. Alas abiertas sobre la política, la economía y la cultura.
Segunda hora de Informe de Pájaros. ¿Cómo vienen con los libros ustedes? Que es un tiempo complicado para el libro. El libro objeto me refiero, el libro papel, el libro que te llevas a la cama junto con señor, señorita, señorito, lo que quieras. Podés llevarte un libro tranquilamente y está bien. ¿Cómo venís vos con las lecturas? Y un sillón, un libro, Sillón. una lámpara, me parece que es algo... Es mágico. Irreemplazable. Hay que Una defender biblioteca. Una linda biblioteca. Hay que defender el papel, ¿no? Totalmente. Frente a tiempos de pantalla. Es otra la relación con el papel, digamos. Uno ahí construye un vínculo con el libro de otra manera, manejás los tiempos de otra manera. De hecho, podés irte también a orillas de un río y leer un libro sin necesidad de estar conectado. Las consecuencias que tiene la crisis de lectura, ¿no? Porque eso genera... Llega un torbellino de informaciones y de opiniones, y el soporte de papel me parece que es un factor que ordena las ideas, incluso el diario de papel. Exactamente. Es el ordenador de las ideas que uno recibe en torbellino. Y después la lectura, por ejemplo, en la pantalla, sea en la computadora o en el teléfono celular, aísla. Te separa, te individualiza y te encierra en vos mismo. Tenés un montón de amigos, pero están en la pantalla, no están para juntarse a tomar algo, una cervecita, un cafecito. Bueno, yo traigo no los hablemos libros... de cenar en medio de esta crisis, ¿no? Traigo los libros porque hay por estas horas 2 fechas en la Argentina muy emblemáticas que vinculadas a los libros. Por un lado, el 24 de agosto fue el aniversario 126 del nacimiento de Jorge Luis Borges, motivo por el cual se celebra en la Argentina el Día del Lector. Borges era no solamente un gran escritor, sino fundamentalmente un gran lector, y él a sí mismo se consideraba de ese modo. Y hace 111 años, hoy exactamente, no era estrictamente un argentino, pero ¿a quién le cabe alguna duda que Julio Cortázar era uno de los más argentinos entre los escritores argentinos? Y sobre todo él lo decía, que era argentino. Aún viviendo más de 30 años en Francia, no dejó nunca de escribir en castellano y en argentino en particular, pese a haber nacido, como decíamos, un 26 de agosto de 1914 en Bruselas. Una Bruselas, centro de Europa, conmocionada por la Primera Guerra Mundial que comenzaba. Vino algunos años después a la Argentina. La historia cronológica es conocida. Para eso está Google, vayan y busquen, pero sobre todo vayan y busquen los libros de Cortázar. Claro. Cualquiera fuera, al azar, pienso rápido, el Rayuela, el libro de Manuel, poemas, cuentos, lo que quieras. Los premios, la primera de sus novelas, ambientada... La Casa Tomada. En la confitería London, ahí en Perú y Avenida de Mayo, donde hemos tomado alguna vez, más de una vez, algún café con el señor Jorge Craines, lugar donde hay una estatua de Cortázar, claro, y hay que ir a verlo alguna vez si andan por Buenos Aires. Bueno, quiero que compartamos un video muy breve que hizo la gente de Alma Plus TV, que es un canal digital venezolano muy nuevito, inaugurado hace algunos pocos años, en donde en este informe muestran la relación de Julio Cortázar, ya en la década del 60, consagrado escritor, con la Revolución Cubana, con la política en general, y con ese interés que mostró en ese último tramo de su vida, viviría hasta el 84, por la política y el compromiso que mostró. Mirá qué lindo informe, por eso nos tomamos el atrevimiento de pedirlo prestado y de compartirlo acá en este informe de Pájaros, a 111 años del nacimiento de Julio Cortázar. Decía Julio Cortázar que a pesar de su compromiso literario, ningún escritor puede desentenderse del todo de su tiempo o de lo que él mismo definiera como el inevitable despertar de la conciencia política. Yo sé hasta qué punto mi responsabilidad política me hace avanzar cada vez más en ese camino dentro y fuera de la literatura, ya sea escribiendo artículos políticos o en mi literatura. ¿Y no es peligroso para la creación literaria ese compromiso político que sí tiene con gobiernos latinoamericanos? Yo creo que es muy peligroso para los malos escritores. Ahora, un escritor que tiene una conciencia precisa de lo que es la literatura, como me parece que es mi caso, creo que tiene la técnica y los medios suficientes como para establecer una convergencia entre su mensaje literario y su mensaje político, sin que el uno sacrifique al otro. Hay que decir que claro, es muy difícil, ¿eh?
Y es que más que un escritor de renombre, el autor de Rayuela y tantísimos textos que marcaron el boom de la literatura latinoamericana, devino además en un intelectual comprometido con su tiempo, defensor de los procesos emancipadores de izquierda y aliado del proceso revolucionario cubano, que según reconociera, contribuyó de manera significativa al despertar de esa conciencia política que lo acompañó hasta el fin de sus días. Yo desperté a una conciencia política y al sentimiento de ser latinoamericano en el momento de la Revolución Cubana. Como consecuencia inmediata, cuando fui a Cuba la primera vez y vi a ese pueblo que, ajustándose el cinturón al máximo y luchando en condiciones monstruosas de dificultades frente al injusto bloqueo estadounidense, frente a todo lo que significaba ese cerco a que se veía sometido, mostraba al mismo tiempo un sentimiento de alegría, una sensación de haber llegado a un punto desde el cual podía encontrar su propia identidad. Y casi 25 años de revolución no han desmentido ese sentimiento. La palabra izquierda no es una mala palabra, muy al contrario. Es una de las mejores palabras que hay en el lenguaje político, la mejor. Cortázar también puso su pensamiento en función de la importancia de la descolonización como catalizador para la búsqueda de una identidad latinoamericana auténtica. Hoy, más que nunca, sus palabras cobran especial relevancia. En la medida en que sigamos siendo manipulados y colonizados y explotados, por un lado por el imperialismo norteamericano, por otro lado por las dictaduras que en este mismo momento están haciendo lo que tú sabes muy bien en América Latina, nuestra identidad es una identidad un tanto ideal, es un deseo de identidad, pero que no está plenamente logrado. Teatro, danza, música, cine, series, libros y canciones. Panorama cultural en Informe de Pájaros. Cuentista, novelista, poeta, articulista de la actualidad político-social, sobre todo América Latina, ¿no? Desde Cuba, mencionaba en el fragmento que compartíamos de Alma Plus TV, a Nicaragua, a quien le dedicó mucho también, le dedicó un libro y le puso el cuerpo. Y el paso final de Cortázar por la Argentina, donde no venía hacía muchísimos años, en el comienzo de la actual democracia, ¿no? Había asumido Raúl Alfonsín el 10 de diciembre. Por esas horas, Julio Cortázar estuvo en nuestro país, no se entrevistó con Alfonsín. Algunos dicen que fue un paso en falso del presidente electo en ese momento, que inclusive alguien lo había acercado. Finalmente no hubo reunión, no hubo foto, no hubo nada. Y apenas 2 meses después moría Julio Cortázar, el 12 de febrero de 1984. Y como todo está conectado, insisto, no nos metemos en lo literario, las recomendaciones van de cada uno y la búsqueda tiene que ser también hasta medio caótica, como era el propio Cortázar con su literatura, con su vida y con ese juego que tenía. En ese punto vamos a unir lo que acabamos de compartir con una palabra que inclusive aparece en esa última entrevista que da Cortázar en la Argentina, cuando le preguntan precisamente sobre la palabra izquierda en la política. Y él hace una reflexión interesante, insisto, es un documento importante, está en el archivo de la televisión pública, todavía sobrevive, a nadie se le ocurrió sacarlo de ahí. Y está en las redes, y por eso lo queríamos compartir. Cortázar, última entrevista en la Argentina, y mira lo que dice la palabra izquierda sobre la política, justamente. Antes de su muerte, ¿qué aspira? Aspiro a vivir mucho hasta el final. Aspiro a morirme teniendo conciencia de que hice de mi vida todo lo que un hombre puede hacer de su vida, positivamente hablando. ¿Cómo encontró la Argentina? ¿Era la Argentina que usted soñaba? Bueno, si volví es porque la encontraba diferente. Es decir, la encuentro como saliendo de una pesadilla después de 10 años de dictadura y de tiranía. Durante 10 años yo no pude volver, como tantos exilados. Yo sé muy bien que me hubieran matado en esos 10 años.
¿Alcanzó a percibir que la palabra izquierda dejó de ser mala palabra? Bueno, espero que sea así, no lo he percibido claramente, pero cuando vuelva dentro de 2 meses, espero que eso esté ya muy fijo en la conciencia de los argentinos. La palabra izquierda no es una mala palabra, muy al contrario, es una de las mejores palabras que hay en el lenguaje político, la mejor. Esperábamos que usted se iba a quedar para el paso de gobierno, para el cambio de gobierno. Yo también, hubiera sido mi deseo, pero las fechas no coinciden. Yo tengo que hacer un viaje largo por el Caribe y estoy ya obligado de antemano a hacerlo, de modo que voy a volver en el mes de marzo y me voy a quedar un plazo largo. ¿Qué supone que nos va a suceder a los argentinos en esta nueva etapa política? Bueno, yo quiero creer y estoy dispuesto a colaborar con todas mis fuerzas en que salgamos adelante, porque pienso que esta es la oportunidad única que se les ofrece a los civiles para iniciar un verdadero proceso de democracia que no esté basado únicamente en palabras y en slogans, sino que responda a la verdad y a la realidad. Pero todos tenemos que poner el hombro. No basta simplemente con hablar de democracia para tener democracia. Hay que hacerla la democracia y todavía estamos lejos. ¿Usted va a hacer un libro? Bueno, yo ando siempre haciendo libros, espero que me den tiempo para hacerlo. Sobre la democracia argentina y sobre esta etapa que estamos atravesando. Mire, lo primero que voy a hacer es reunir en un libro todos los artículos que he escrito en contra de la Junta Militar y que ustedes no conocen porque aquí estaban prohibidos y nunca se publicaron. Entonces voy a tratar de juntarlos en un libro para darle la oportunidad a mis compatriotas que lean la opinión de alguien que desde fuera hizo todo lo que pudo para ayudarlos a ustedes que estaban adentro. ¿Radicarse en Argentina tal vez? Radicar es una palabra que no me gusta. Radical sí, pero radicar no. No me gusta, yo no me radico en ningún lado, me radico donde las circunstancias me dicen que debo estar. Y la Argentina es un lugar donde quiero estar ahora, pero nada es definitivo en mi vida. El vuelo de la semana, en Informe de Pájaros. Y en este vuelo nos vamos a ir ahora a la provincia de Córdoba, ni más ni menos. Qué lindo, ¿no? La docta. La docta. Cerramos los ojos un poquito e imaginemos ese vientito en las sierras, caminar por la cañada. Los arroyitos. Olor a peperina. El olor a peperina. Con frío, con calor, da lo mismo, no importa. Florencia Davar, ¿lo dije bien? Es médica cardióloga. Es candidata a diputada nacional de Fuerza Patria e integrante del Partido Comunista de Córdoba. Está del otro lado. Florencia, buenas noches. Jorge Krein, Solana López y Pablo Mercado. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? ¿Cómo estás? Bueno, viajamos. Gracias por contactarse. Viajamos un poquito con vos a Córdoba y empezamos de un modo muy amable, pero lo vamos a cortar muy rápidamente. ¿Sabés qué vamos a hacer? De Córdoba. Vamos a hacer como el paciente cuando llega el médico y hablan 2-3 minutos hasta que en un momento el médico o la médica le dice, bueno, vamos a lo nuestro, y te mete ahí en un asunto delicado de verdad y demás. Y la primera pregunta es, a ver, te la hago yo y es un poco el disparador. Proceso electoral en marcha en el país y en Córdoba, por supuesto, proceso de ajuste que no se detiene y ahora además todo el escándalo COVID más corrupción vinculado a un área muy sensible como es discapacidad, salud en definitiva. ¿Qué estás viendo por estas horas, Flor? Y la verdad, enfrente, por un lado, mucha indignación, que es lo que sentimos las grandes mayorías de nuestro pueblo. Una preocupación muy grande, pero por el otro grandes desafíos también. Siempre las adversidades nos imponen desafíos y en eso estamos. Hoy, atravesando en estas horas, lo que significa una contienda electoral donde estamos enfrentando a un gobierno que por ahí lo caracterizamos como un gobierno de la crueldad. Yo creo que es el gobierno del Fondo Monetario Internacional, porque sus definiciones, su plan económico, sus políticas tienen que ver con los designios del imperialismo, del Fondo Monetario Internacional en este caso, y como campo popular tenemos grandes desafíos
no solamente en esta batalla electoral, sino en todas las instancias que vienen después de eso. Y estos desafíos implican generarle golpes duros a este gobierno, por un lado, y por el otro plantearnos como una alternativa que definitivamente lleve dignidad para nuestro pueblo y un camino de soberanía para nuestra patria. ¿Nos pintás un poquito cómo está el mapa de la política en Córdoba, entendiendo que hay elecciones que tienen características locales? En el caso de la provincia de Buenos Aires, por primera vez en historia desdobladas, Córdoba tiene mayor tradición en desdoblar las elecciones, pero por otro lado también una mira puesta en octubre, el 26, elecciones nacionales que van a renovar la mitad de la Cámara de Diputados, un tercio del Senado, y Córdoba en particular, por su peso específico, por su cantidad de votantes, por su historia política y por su impacto también, siempre es centro de las miradas. ¿Cómo está hoy Córdoba a 2 meses, exactamente hoy, 2 meses de las elecciones legislativas? Bien, bueno, en Córdoba renovamos en estas próximas elecciones solamente diputados nacionales, 9 lugares de diputados nacionales, y estamos viviendo, como todo nuestro país, las consecuencias de la motosierra, pero con un gobierno provincial que deliberadamente apoyó las políticas de la motosierra con el argumento de darle gobernabilidad al presidente, adhirió a la ley bases, adhirió a las políticas de ajuste y le dio su forma en el Estado cordobés. Entonces acá vimos las consecuencias en los sueldos de la mayoría de los trabajadores del Estado, que no solo se congelaron, sino que fueron perdiendo su poder adquisitivo, despidos en múltiples áreas del Estado. Bueno, hablabas de salud es uno de las áreas más golpeadas, una caída fuertísima en la industria, con todo, bueno, lo que está pasando a nivel nacional repercute directamente en nuestra provincia, y un cambio repentino de posición del gobierno provincial que, eligió, no sabemos si coyunturalmente, tácticamente, o que de repente posicionarse en algunas cosas en contra, como haber votado el financiamiento de las universidades, o la ley de emergencia en discapacidad, rechazar el veto de Milei. Yo creo que fueron posturas un poco por conveniencia, otro poco porque ya quedaron acorralados por la opinión pública, que realmente eran son temas demasiado sensibles a los que no se podían esquivar su posición. Entonces es complejo el panorama, tenemos un desafío muy grande quienes de algún modo nos oponemos a este gobierno, porque, no somos la única lista que tiene críticas hacia el gobierno nacional. Entonces la oposición en Córdoba tiene varios matices. Claro, y en esos matices también, me quedé pensando en el cambio. Vos te preguntabas, ¿no? Lo dejás abierto en el análisis si obedece a cuestiones coyunturales, tácticas. Uno se pregunta también, y te lo traslado, cómo juegan los factores de poder real detrás de las decisiones de algunos gobernadores, ¿no? Se habla siempre en Córdoba de qué pasa con Arcor, qué pasa con la Fundación Mediterránea. Le pongo nombre y apellido porque son claramente factores de poder no solo de la provincia, sino a nivel nacional. Y también la idea de pensar cómo un gobierno nacional que empiece a estar debilitado es mirado por algunos sectores en esta alianza de gobernadores, el de Chubut, Torres, Puyaro, el propio gobernador de Córdoba, Martín Yarlora, como una especie de opción de recambio dentro del mismo sistema, ¿no? Sí. Terminan funcionando un poco a favor de los intereses del establishment, de todos modos, más allá de que establezcan sus matices como fuerzas del centro. Históricamente, en los últimos años, terminaron funcionando a favor de los intereses concentrados. No nos olvidemos que la candidatura de Schiaretti terminó siendo decisiva para el triunfo de Milei en el 23. Claro. Entonces, sus jugadas políticas a nivel nacional tienen que ver un poco con eso.
cuando a algunos les da esa cosita de pensar que no, que quizás hay un atisbo de peronismo en el cordobesismo, la verdad que no es lo que se ve, porque vienen jugando sistemáticamente en favor de esos intereses y comandados por lo que vos nombrabas recién, la Fundación Mediterránea, que es un conglomerado político-empresarial que digita la política de Córdoba y el centro del país desde hace ya muchos años. Hola Flor, buenas noches. Solana te habla. Hola Solana. Mira, buenas noches. Escuchando cómo analizabas el cordobesismo, lo que definen como cordobesismo, que es un PJ que se parece más a un partido provincial, ¿no? Y que lleva adelante políticas represivas a nivel muy similares del gobierno nacional y así también como las económicas. Y han logrado ustedes armar una propuesta con una lista muy interesante por lo que hemos estado viendo de quienes la componen, y con propuestas políticas también que se diferencian. Vos decías, la oposición tiene sus matices, bueno, el frente del que formás parte tiene un matiz específico y que tiene una representación de trabajadores, trabajadoras muy interesante, ¿no? Exactamente, sí. Fuerza Patria en Córdoba, la lista está encabezada por Pablo Carro, que fue docente universitario, secretario general primero del Sindicato de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Córdoba, luego secretario general de la CTA de los Trabajadores, y Coti San Pedro, que es una compañera de Patria Grande, también docente, que bueno, viene con una impronta de construcción territorial. Ellos son los dos compañeros que encabezan la lista. Luego hay compañeros como Pablo Ticera, que representa el sector de pymes y cooperativas. Yo estoy en cuarto lugar. Hay compañeros que vienen del mundo del movimiento obrero organizado, compañeras de la diversidad trans. Digamos, hay una variedad de representación de sectores golpeados y golpeadas y golpeadas por este sistema y por este gobierno, que más allá de los nombres en sí, buscamos poner por delante las ideas y algunos puntos en común que justamente es esto que hablábamos, que nos distinguen como oposición. En primer lugar, nosotros nos planteamos que quien sea electo diputado nacional por Córdoba tiene que luchar férreamente en contra del acuerdo con el FMI, que tiene que bregar por la derogación de la ley base, ¿sí? el marco de legalidad de este ajuste de la motosierra tiene que ser fuertemente combatido por nosotros, más allá de que, como hablábamos antes, como Fuerza Patria estamos pensando, Fuerza Patria Córdoba estamos pensando distintos ejes que de algún modo reconstruyan todo el desastre que este gobierno ha generado. Los altísimos niveles de desocupación, altísimos niveles de pobreza, la caída del consumo, la caída de la calidad alimentaria de nuestra población, la falta de acceso a medicamentos, a una asistencia sanitaria de calidad, ni hablar falta de acceso a la tierra, a la vivienda, a alquileres accesibles. Estamos hablando de una multiplicidad de derechos que vienen siendo atacados y que de algún modo nos vamos a tener que poner al hombro y con imaginación y voluntad política sobre todo para poder garantizarlos, enfrentando fuertemente a los poderes que hoy nos gobiernan, ¿no? Es importante lo que mencionabas, porque además hablas de cuestiones programáticas, algo que uno ve en la política en general está muy ausente, al menos en el debate mediático, en el debate más masivo. Y sobre todo me parece que, a ver si Jorge y Solana coinciden, le hace bastante justicia a esa mirada muy sesgada, lamentablemente, que tenemos sobre Córdoba en los últimos años, en donde
Me tomo de 2 ejemplos muy extravagantes, pero que lamentablemente son representativos. Tenés un Rodrigo Loredo a los gritos en contra del gobierno votando a favor, digamos, ¿no? Haciendo un acting como yo creo que ni Alfredo Alcón hubiese hecho en un teatro. Y de mala racha Loredo. Claro, Loredo, y además ¿verdad? quedó afuera de todo, digamos, ni siquiera pudo cobrar, como se llama en la política, con una Y candidatura. la verdad les dio de todo y no le devolvieron nada. Exacto, pero era una cosa increíble. Y el propio gobernador, cuando gana hace un par de años, hablando enloquecido de los pituquitos, no nos van a venir a decir los pituquitos de Recoleta lo que tenemos que hacer, y sin embargo Milei, que no es un pituquito y no es de Recoleta, le terminó no solo diciendo lo que tenía que hacer, sino le impuso todo lo que Yar Llora hasta hace 10 minutos acompañó en el Congreso, ¿no? Digo, hay también una pelea que tienen ustedes contra ese propio sentido dominante que ha surgido en la provincia en los últimos tiempos, en definitiva. Sí, completamente. El cordobesismo como concepto político, si se quiere, nosotros lo entendemos como vacío de contenido, una forma de convencer a grandes mayorías de una supuesta defensa de Córdoba, que realmente no ha sido así. No ha sido así porque el haberse sometido a los intereses de un gobierno que está diseñado por el imperialismo en sí, por el Fondo Monetario Internacional, que está sometido completamente a esos intereses, realmente no es una defensa ni de Córdoba ni del pueblo. Se ve a simple vista cómo ha caído la calidad de vida de nuestra población, cómo la desocupación en Córdoba es una de las más altas del país, la pobreza y la pobreza infantil en Córdoba es una de las más altas, a pesar de que acá se esgrime que existe un Estado presente, que se hace un esfuerzo grande por combatir el desfinanciamiento del Estado, las consecuencias de la motosierra a nivel nacional. Eso realmente no se ve en los números que el propio gobierno reconoce. Y sí. Flor, Jorge Kreines te saluda, ¿cómo estás? Hola Jorge, bien, todo bien. Bien, es muy interesante esto de Fuerza Patria en Córdoba, porque claro, el Partido Justicialista se ubica en el cordobesismo. El Partido Justicialista de la Sota Padre, Schiaretti, la Fundación Mediterránea y demás. Y esta Fuerza Patria que plantea de hecho una coalición donde hay sectores de la CTA de los Trabajadores, de Patria Grande, del Partido Solidario y del Partido Comunista, seguramente otros sectores que siguen en la lista, pero esa particularidad me parece que ha sido bien resuelta por ustedes en la provincia de Córdoba de presentar esta alternativa que lleva el nombre de Fuerza Patria. Yo no sé si compartís esta idea. Hay una particularidad cordobesa que es un PJ muy volcado a las derechas. También tenemos la particularidad bonaerense, provincia de Buenos Aires, donde Fuerza Patria está encabezada o lleva atrás el planteo de que no se apropie también en la extrema derecha ni más ni menos que de la provincia de Buenos Aires. Son esas particularidades de los distintos distritos de nuestro país continente que a veces encuentran dificultades para consolidarse como unidad y que me parece que ha sido bastante bien resuelta por ustedes en la provincia de Córdoba. Sí, y realmente no ha sido caprichosa porque, nosotros estamos planteando estos matices dentro de la oposición a Milei en la provincia de Córdoba. En realidad, más que matices, son diferencias sustanciales de cómo queremos encarar un proyecto de provincia y de país. El espacio que hoy encabeza Natalia de la Sota, sí, se plantea una oposición y una crítica importante al gobierno de Milei. De hecho, su conducta legislativa en la mayoría de las votaciones ha sido bastante en sintonía con, en su momento, Unión por la Patria, a pesar de algunas cuestiones que ahí vamos a comentar, pero nosotros creemos que sí hay diferencias en algunos puntos.
Uno tiene que ver con que ese espacio reivindica el modelo cordobesista, básicamente el que llevó adelante su padre, que es un modelo del cual hablábamos recién, con un manejo del poder económico concentrado de nuestra provincia, de las políticas públicas, una injerencia muy grande de ese poder en las políticas públicas, que fue pintando lo que hoy es el Estado en la provincia de Córdoba. Todas estas cuestiones que nombrábamos recién responden un poco a lo que fue ese modelo de cordobesismo, que planteaba en algunos aspectos un Estado presente, pero realmente el resultado final fue beneficio total del poder económico concentrado, una primarización de la economía muy grande en varios aspectos, beneficios muy grandes para los sectores concentrados del sector agroexportador, unas políticas de fortalecimiento de las fuerzas de seguridad represivas muy grandes. Entonces, bueno, una serie de cuestiones que me parece que es importante señalar. Por otro lado, Natalia votó a favor del acuerdo con el FMI, que no es poca cosa. En su función como legisladora provincial levantó la mano en contra de los jubilados provinciales, o sea, bancando el recorte de las jubilaciones. Entonces, hay cuestiones que nosotros no nos avergüenza decir, sí, coincidimos en que hoy el principal enemigo es Javier Milei, pero realmente sostenemos un nivel de coherencia histórica, las organizaciones que hoy conformamos Fuerza Patria Córdoba, que me parece importante señalar, y por último, y no menos importante, una lucha contra el disciplinamiento político. Somos el único espacio que hoy sostenemos una crítica fuerte en contra de la persecución política, de la prisión a Cristina y a Milagro Sala. Nosotros consideramos que son dos presas políticas que necesitamos hablar de este tema, necesitamos ponerle nombre, no necesariamente que sea el eje de la campaña, pero si algo ha logrado el disciplinamiento político es el resultado que es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Entonces, no podemos hacer como si esto no estuviera pasando, porque realmente nos estamos desempeñando y haciendo una campaña electoral en una democracia completamente restringida. Flor, te hago la última y te agradecemos este rato de charla. Decíamos que quedan 2 meses para las elecciones. Habrá tiempo también de ver sobre el final y en el transcurso cómo se va desarrollando la campaña y los acontecimientos en un país en donde yo creo que de acá a la semana que viene ninguno de los que estamos charlando acá con vos tenemos claro que puede llegar a pasar, ¿no? En cuanto a completamente lo imprevisible y la dinámica tan cambiante que tenemos, que nos hace hasta difícil proyectar a una semana. Pero te quiero preguntar para el final, ¿cómo arrancó la campaña? ¿Con qué clima? Contanos un poquito eso, el color que tiene también la política, ¿no? En una provincia que hace 2 años le dio en un balotaje, hay que decirlo, un 70 y pico % de apoyo a Milei, insisto, en un balotaje que es una elección distinta a todo, y que hoy enfrenta una elección en una provincia con todas las particularidades que estábamos comentando. Mira, no deja de ser una campaña completamente enrarecida por el clima político, por la apatía política de gran parte de la población, que nos debería preocupar a todos quienes queremos transformar nuestra realidad. Entonces, desde esa preocupación es que nosotros desde Fuerza Patria nos planteamos una campaña que tenga a la cercanía con el pueblo como clave y a las luchas de todos los sectores golpeados por la motosierra como eje de nuestra campaña. Nosotros creemos que por ahí tenemos que transitar todas las consignas, toda la visibilidad que logremos tiene que estar cerca de las luchas
del sector de discapacidad, de los jubilados, de las universidades, de los docentes que perdieron el FONID, de los trabajadores de la salud que han sido despedidos, de los trabajadores del Estado. Entonces, es ahí donde tenemos que estar. Desde allí se nutre la campaña electoral, desde allí se nutre un proyecto, un proyecto programático a futuro. Entonces, ese es el clima que nosotros le queremos imprimir. Desde allí lo estamos encarando y bueno, recién calentando motores, pero bueno, con la convicción de que en octubre tiene que ser un golpe grande que le demos a este gobierno. Es médica cardióloga, es militante y dirigente del Partido Comunista y es candidata a diputada nacional por Fuerza Patria Córdoba. Es Florencia Davar, está charlando con nosotros. Te agradecemos mucho este ratito, es un poco tarde, pero bueno, el esfuerzo vale la pena para que podamos escucharte, compartir, y sabes que los micrófonos están abiertos para lo que haga falta y esperemos que todo, iba a decir Dios quiera, pero no estoy ni bautizado, así que perdón la herejía, que alguien quiera que en diciembre tengas el problema de ver dónde estás viviendo. Mira, no digo nada más que eso. Bueno, el asunto es así: martes, miércoles y jueves en Buenos Aires para la tarea parlamentaria. Que nos falte alguna sesión. Viernes, sábado, domingo y lunes en tu Córdoba natal. Prepárate, Flor. Te mandamos un saludo grande y gracias. Bueno, gracias, Flor. Un fuerte abrazo, gracias por el espacio y nos seguimos escuchando. Dale. Chau, chau. (11:20) casi en la noche de Buenos Aires en este martes 26 de agosto. 11 26 99 95 74. Nunca dijimos el teléfono hoy. 11 26 99 95 74. @ Radio con Aguante en Instagram. @ Informe de Pájaros también. Y métanse en el canal de YouTube de Radio con Aguante, suscríbanse, activen la campanita, como se dice, siempre me gusta decir eso, activen la campanita, denle like, compartan los videos de nuestro programa y los de todo el resto de las propuestas que tiene la radio aquí en radioconaguante.com.ar, el sitio web. ¿Quieren el momento vergüenza de la semana? ¿Se animan? ¿Se tapan la nariz? Un poquito. Como si entráramos a una cancha de fútbol que no nos gusta. Cada uno elija cuál. Como hacía, por ejemplo, Don Ángel Labruna, ¿no? Cuando jugaba con el clásico rival. La Bombonera. En la Bombonera. Bueno, yo les propongo que apelen a ese mecanismo para transitar con más o menos algo de hidalguía y de dignidad el momento que les quiero proponer. El momento vergüenza ajena de la semana. Lo sitúo en contexto. Lunes por la tarde. El escándalo de los audios estallado por todos lados, el nombre de Karina resonando en todas las conversaciones públicas de la Argentina. El presidente Javier Milei fue a Junín. En el medio de eso llegó la comitiva, mucha vigilancia, mucha seguridad, el saludo y el intercambio amable del diputado José Luis Espert para con los transeúntes. Hubo algunas protestas también. Algunas protestas. Algún mal pensado dijo, che, había más gente afuera que adentro. No sé, no me consta, no estuve en Junín. El lugar estaba lleno, era un teatro, un escenario y demás. Y hablaba el presidente Javier Milei de este modo, pero fíjate, sin ser psicólogos, todos conocemos el acto fallido, ¿no? Y cuando te traicionó el inconsciente, hablaba de este modo ayer con dos palabritas que si las unís y las pones en contexto, bueno, esposas para uno, ¿no? Dale. Tenemos que tomar conciencia que hoy el Congreso está secuestrado por el kirchnerismo y desde allí intentan todas las semanas hacernos volar por los aires, pero no lo van a lograr. Están tan disociados de la realidad y la voluntad popular que avanzan constantemente con propuestas
cuyo único objetivo es aumentar el gasto público y devolvernos al sendero nefasto del déficit fiscal. Por eso, digamos, está molesto porque le estamos afanando los choreos. Bueno, que se sigan riendo entonces. Decía que tenemos el meme y el humor para salvarnos, pero vos ahí detectaste lo que no es un fallido. Le estamos afanando los choreos. A confesión de partes. Relevo de pruebas. Relevo de pruebas. Pero no solo esto, hay más para este momento de vergüenza ajena de la semana. Yo voy a tomar 2 máquinas en la historia. Podríamos tomar un montón de máquinas distintas, ¿no? La máquina de vapor, ¿no? El gran motor de la revolución industrial, vaya, se cambió. La máquina de la inteligencia artificial, ¿no? Podríamos decir ahora, está cambiando el mundo de una manera vertiginosa. Pero vamos a ir a la máquina de contar dinero. Esta es la que, cuando vas al banco y cuenta billetes, primero, tenés que tener mucho dinero para tener una máquina que te cuente los billetes. Claro. Esa que usaban, por ejemplo, en la Rosadita. Bueno, vos fijate, para quién una máquina de contar dinero es algo habitual, que lo conseguís en cualquier súper de ese del Yo Te Conozco. Bueno, fíjate, a ver. Encuentran arriba del escritorio una máquina de contar billetes. Qué raro, le llama la atención, preguntan, el tipo no contesta, porque no era el director de una financiera. Vivi, el otro día me decía uno, bueno, también lo de la máquina de contar billetes, porque, por ejemplo, hasta es algo re usual en las casas de todos. Hasta hace 6 meses, un día voy al Coto, ahí de Nordelta, y estaban en promoción, había como 50 máquinas diferentes para contar dinero. No. Escuchame lo que te quiero contar. Pero vaya y deje las huellas digitales. Dejá que te cuente algo. La gente normal tiene un rallador, no una máquina. Nunca en mi vida imaginé estar de acuerdo con Viviana Canosa. Totalmente. ¿Vos tenés máquina de contar dinero? No. Rallador sí. Jorge. No. No tenemos dinero para. Estoy preocupado por otra máquina. Una máquina de herramienta. Claro. La motosierra. La motosierra. Bueno, mira, hay otra máquina de época también. Qué símbolo, ¿no? Pero sin embargo, la historia acomoda todo en su lugar y a veces tenés algún remedio. Para contrarrestar esto, el momento vergüenza de la semana, vamos a viajar en el tiempo 35 años atrás. Un tal Mauricio Borenstein, más conocido como Tato Bores. Sí. Tato Bores, que por momentos nos hace tanta falta, ¿no? Desde su posición liberal, pero con un sentido y una fineza de la mirada política del momento. Cuando presentaba, insisto, 1990, algo que si hoy la traes, yo creo que no alcanzan las fábricas del mundo para fabricar por la altísima demanda que tendrían. Fíjate cómo presentaba Tato una máquina con una característica muy particular. Tengo confianza, por eso le digo a los políticos y a los funcionarios. No a todos los políticos ni a todos los funcionarios, porque hay que preservar las instituciones. A algunos políticos y a algunos funcionarios que están ahí viéndome, si siguen haciendo las cosas que están haciendo, yo voy a tratar de estar acá todo el tiempo posible para seguir jodiendo. Y para cuidarlos también. Y para preservarlos de la máquina de cortar boludos, porque si pusiéramos la máquina de cortar boludos dentro de la máquina del túnel del tiempo y se pusiera a cortar boludos históricos con retroactividad, otra hubiera sido la historieta hoy. Historieta que como país no creo que nos merezcamos. Esto lo dice mi libretito Santiago Varela. Yo no estoy tan seguro. Un cacho de culpa tenemos también. Por eso les digo, mis queridos chichipíos, a seguir laburando vermú con papas fritas y good show. 1990, la vigencia que tiene. Bueno, esto vermú con papas fritas, pizza con champán. Impresionante. Esas combinaciones extrañas. Pero fíjate, ¿no? 35 años, es como que lo hubiera dicho hoy a la tarde, como se lo hubiera dicho directamente a Alejandro Fantino, ¿no? Con todo respeto al tipo, que no quiero que nadie le corte nada, pero bastante boludo resultó ser. Si no fuera cómplice de este gobierno, uno podría reírse un poquito. Pero bueno, no quiero detenerme solamente en eso, quiero hacer 2 o 3 picaditos chiquitos de economía y quiero que nos metamos en algo internacional, porque me parece que hay también algo para retomar de lo de Venezuela y demás. De economía, chiquito, corto, no somos un programa de la actualidad coyuntural total, pero ojo con
el tema mercados, ¿no? Bolsa que el lunes tuvo una caída fenomenal en la Argentina sin que haya ningún otro fenómeno más que la propia inestabilidad de un modelo que empieza a tambalear, ¿no? El modelo económico de Milei, que no cierra por ningún lado. Hoy recupera un poquito, pero hay gran expectativa por lo que viene mañana y pasado con el tema del nuevo canje y demás. Y el riesgo país que sigue subiendo. Y el riesgo país que sigue subiendo. Ya está Eso por casi un a lado. 900. Se conocen el otro segundo tema, datos del turismo, datos del INDEC, comparado con el año pasado. El turismo internacional cayó en la Argentina, o sea que extranjeros que vienen a la Argentina, un 16%. Porque no le conviene. Porque no les conviene, es un país caro. Se puso caro. Y es récord la cantidad de argentinos que viajan al exterior en un dólar que todavía está subsidiado con un doble objetivo, ¿no? Por un lado, aparentemente mantener la inflación a raya, cosa que en agosto parece que ya no se les puede dar de la manera tan sencilla como creían y todo apunta que va a superar otra vez el 2%. Y por otro lado, un dólar barato, insisto, subsidiado por los millones y millones de personas que nunca vemos un dólar, para alimentar el negocio de la bicicleta financiera o el carry trade, como se llama ahora. Eso en cuanto a lo económico. Y en cuanto a lo internacional, planto nada más un título y nos metemos en Venezuela. Por un lado, la advertencia por lo que sigue siendo Gaza, el drama humanitario que hoy puso ni más ni menos que al titular de las Naciones Unidas. Habrá que repensar alguna vez, otra vez, el esquema global, cómo está armado en cuanto a su institucionalidad, ¿no? El rol de Naciones Unidas, que por momentos parece impotente para frenar, pero cuando hay una noticia la compartimos. Antonio Guterres, el portugués que preside Naciones Unidas, se pronuncia muy decididamente en contra de lo que hoy vuelve a ser otro ataque a un hospital en Gaza, la muerte de 20 personas. El último hospital. El último hospital que quedaba. En pie. Entre ellos 4 periodistas, por lo menos 20 muertos, y el llamado de atención. Y hablando de un llamado de atención, Rusia ante Naciones Unidas, de nuevo nos quedamos en el ámbito de la gobernanza mundial a través de Dmitry Polyansky, que es el embajador de la Federación Rusa en Naciones Unidas, advirtiendo sobre que si el sabotaje a Nord Stream no fue una señal inspiradora para el terrorismo, un sabotaje que no tiene resolución, que tiene a Alemania mirando para el costado. Es el gasoducto que llegaba barato desde Rusia por el mar Báltico y entraba por las costas alemanas, y ahora los países de Europa Occidental tienen que pagar el gas licuado caro de los Estados Unidos, de la empresa del hijo de Biden. Agatha Christie decía que en las novelas policiales que escribía había que ver quién se beneficiaba con un crimen. Bueno, me parece que ahí tenés una respuesta. Queda clarísimo. Y lo mencionás recién a Estados Unidos, y quiero que vengamos a nuestra América Latina, a nuestra patria grande, porque hablamos más temprano de Venezuela, y hay una situación que está tomando un nivel de escalada como hace años no se ve, ¿no?, en la región. Sí, con el argumento del narcotráfico. Se están acusando un invento norteamericano, uno más, pero en este caso muy complicado, que es el cártel de los soles, que según dicen lo presiden Nicolás Maduro y Diosdado Cabello. Ahora acaba de sumarse Milei en la acusación. Claro, correcto. De decir que efectivamente se trata de hoy un cartel terrorista. El gobierno argentino designó al supuesto cártel de los soles como una entidad terrorista, y la Argentina lo considera una entidad terrorista. Quiere decir que está acusando de terrorismo al presidente venezolano y al ministro del Interior y Justicia y vicepresidente primero del Partido Socialista Unido de Venezuela, en un momento en que Estados Unidos instala una flota militar sofisticada con armas nucleares y demás en el límite del mar territorial venezolano, es decir, en el Caribe Sur. Estados Unidos al Caribe lo llama la panza blanda. La panza blanda de los Estados Unidos es el Caribe, ahí está Cuba, Nicaragua. Ahora recordemos que le han querido cambiar el nombre al Golfo de México, porque como hay un gobierno muy interesante, progresista en México, encabezado por Claudia Sheinbaum, le quieren poner a México el nombre Golfo de América. Como no pueden hacer grande Estados Unidos por la economía, que está en una profunda crisis, la consigna de MAGA de Donald Trump, Make America Great Again,
hagamos grande Estados Unidos otra vez, confesión de parte, relevo de prueba, claro, de que Estados Unidos no es tan grande como ellos quisieran. Y bueno, tratan de ser grande queriendo sumar a Canadá como una estrella más de la bandera, sumar a Groenlandia, que es una colonia dinamarquesa, un país de la Unión Europea. Territorio de ultramar de Dinamarca. Claro. Apropiarse del canal de Panamá. Y ya, recordemos, se apropió Texas, Florida, gran parte del sur norteamericano que pertenecía a México. Y entonces, bueno, ahora la flota. Pero esa flota en el Caribe está vinculada a la instalación de una base militar de Estados Unidos y de la OTAN, por lo tanto, en la provincia argentina de Tierra del Fuego, en la ciudad, en el puerto de Ushuaia, conectada con la base que tiene Reino Unido en las Islas Malvinas, en nuestras irredentas Islas Malvinas, de manera que América Latina, que es un territorio en disputa, bueno, se militariza. Hay un acuerdo, un tratado de no proliferación, el Tratado de Tlatelolco, que prohíbe armas nucleares en América Latina y el Caribe. Hay una disposición de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños que plantea a la América Latina como una zona de paz. Pero Estados Unidos empieza a pretender un control militar sobre nuestra región, sin contar las bases que tienen todavía en Colombia, en Honduras, en Perú y demás. No, y es interesante lo que pasa con la base de Estados Unidos, la pretendida base de Estados Unidos, que se suma al radar de una empresa vinculada a intereses británicos que opera en la provincia de Tierra del Fuego. Sí. Porque allí la base naval de la Argentina, de la Armada Argentina, donde el año pasado Javier Milei recibió a Laura Richardson, sí. En realidad recibió. Laura Richardson hizo que Javier Milei viaje a esa base a la hora que ella dispuso para ser de local en una base militar argentina. Digo algo que... Bueno, violando ningún militar, lo más elemental del protocolo, incluso porque una funcionaria del Ministerio de Defensa de Estados Unidos de tercer nivel es recibida, pone la hora en que tiene que llegar el presidente de un país soberano a una base de ese país. Hay que decir que Laura Richardson ya había estado 2 veces, acá lo hemos contado, lo repasamos, una vez con Cristina en el Senado, una vez con Tayana en el Ministerio de Defensa, pero en ambas ocasiones al menos el protocolo se mantuvo. Bueno, esa base y la ampliación del puerto, que no es solo un puerto militar, sino un puerto que tiene que ver con la logística, había capitales chinos en la obra civil, y eso es lo que Estados Unidos no permite, hay un proyecto, al igual que en las represas del sur y demás, ¿no? Hay un proyecto chino de modernizar el puerto de Ushuaia, un proyecto polifuncional, pero en comercial. su fase civil comercial, por supuesto. Tal cual. Pero el plan norteamericano es impedir que China se vincule con la Argentina. Pero esto resulta que afecta a intereses económicos, porque hay mucha gente que está ganando bastante plata con el comercio con China, que es el mercado interno más grande del mundo. Y la cantidad de exportaciones argentinas a Chile es significativo. Después hay que preguntarse quién se queda con esas ganancias, pero el hecho es que no se puede prescindir en la Argentina y en el mundo de hoy de una relación normalizada con la República Popular China. Por eso el proyecto antichino de los Estados Unidos me parece que no va por buen camino, no tiene aires de victoria de ninguna manera. Pero incorporan en América Latina el concepto militarista, guerrerista, y para esto sirven estos grupos políticos como el de Milei, ultraliberal, neofascista, que va a justificar alianzas como esta de entregarse de pies y manos a la política norteamericana. Y en ese sentido me parece muy valorable destacar la postura de Venezuela, del propio presidente Maduro, de cómo se ha parado con total valentía, con un pueblo con mucha convicción a enfrentarse a esta embestida de Estados Unidos. Es impresionante ver, como acá tenemos una Plaza San Martín en cada pueblo, las plazas Bolívar predominan en Venezuela. Entonces han hecho
convocatorias en todas las plazas Bolívar del país para el alistamiento de voluntarios milicianos. Ya hay 4.500.000 milicianos en Venezuela organizados, que viven en su casa, que se vinculan con los vecinos del barrio, que son pueblo pero armado, y que defiende la soberanía del país. Pero se están inscribiendo nuevos milicianos voluntarios ante el hecho de que Estados Unidos pone una flota naval en las mismas costas de Venezuela, frente a esa hermosa Maracaibo, frente a esa hermosa costa del estado Vargas en Venezuela. Y entonces el Caribe, mar hermoso de aguas azules y límpidas, se transforma en un mar militarizado por las políticas de Donald Trump y su subgerente para las relaciones internacionales, Marco Rubio, que es un gusano cubano contrarrevolucionario que pasó a primer nivel en la política norteamericana. Así que hay una alerta en toda América Latina. México se ha pronunciado, Colombia se ha pronunciado, pero quien también se ha pronunciado ha sido Javier Milei, que se coloca detrás de la política de los Estados Unidos. Y hay que decir como dato de la historia que las últimas 2 intervenciones militares directas de Estados Unidos en América Latina ocurrieron en 1983 con la invasión a Granada y en 1989 con el bombardeo a Panamá. Hay una larga lista, ¿no? Pero de las últimas, digo, de ahí en adelante no. Por eso digo, es un momento muy delicado y que puede ser un quiebre muy negativo para toda la región. Y en cuanto a los presidentes argentinos, además de el seguidismo que hizo Carlos Menem en la Primera Guerra del Golfo, hay que decir que en su momento Arturo Illia, aún en una posición de debilidad y de mantener la proscripción del peronismo, se negó a enviar tropas a Santo Domingo en 1965. Como producto de una gigantesca movilización donde los sectores de Bandor del movimiento Nueva Argentina balearon la movilización y asesinaron al estudiante comunista Daniel Greenback. Recordemos en aquella circunstancia que fue un momento en que, fíjense ustedes, la CGT y la FUA organizaron una gran movilización en contra de la movilización de tropas. Y eso a un dubitativo Arturo Illia le hizo decidir finalmente no enviar las tropas. Bueno, fíjate la elección 60 años después de lo que hoy también hablamos, y lo dejo casi que como el cierre, de lo importante de la combinación de las luchas, de superar la dispersión sectorial y avanzar en una coordinación unificada con las elecciones de por medio, pero aún más allá de ellas, porque la historia ni empieza ni termina el día de la votación, que ojalá además haya muchos votos ese día. Bueno, la seguimos en unos días, ¿les parece? Así es. De martes en martes. De martes en martes, de vuelo en vuelo. Los martes Orquídea, una película con Mirta Legrand, exactamente. No sé si recuerdan. Y los martes pájaros. Acá faltan las orquídeas. Pájaros que se van a buscar las orquídeas tal vez, que volverán en septiembre. Ya la semana que viene será septiembre y aquí estaremos de nuevo. Guillermo Guerra, Pablo Fernández, gracias a ustedes. Marco Deslegado, también un abrazo grande para él. Jorge Creines, Solano López y Pablo Marcau hicimos Informe de Pájaros, como cada martes aquí en Radio Con Aguante. Que tengan una buena semana y nos encontramos en unos días. Chau. Chau.